Muy buenos días, estimados amigos y hermanos. Es un gran honor en esta hora de esta mañana estar aquí dispuestos para adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Pero vamos a comenzar en esta hora por medio de una oración para ponernos en contacto con nuestro Dios. Oremos, amados hermanos, en esta hora. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Oh buen Padre, venimos en esta hora de esta mañana al trono de la gracia para que recibas nuestra adoración que te ofrecemos en este día. Que recibas, Padre Celestial, nuestras emociones, que recibas nuestra voluntad, nuestro corazón, que traemos, Padre Celestial, al altar de tu gracia, Señor, con defectos, con errores, pero con un corazón dispuesto, Padre Celestial, para poner en práctica lo que nos dice tu palabra bajo el Nuevo Testamento, bajo la ley de Cristo y de los apóstoles. Te ruego por mis hermanos que están en diferentes lugares y que muchos de ellos están en esta hora, Señor, sintonizados para escuchar tu santa y bendita palabra, para participar en cada acto de adoración. Te rogamos, oh buen Dios, que seas con ellos, que usted los bendiga en gran manera. Y también queremos pedirte por nuestros amigos, Padre Celestial, para que usted le ayude a comprender su verdad, para que usted le ayude, Padre Celestial, a entender su voluntad para con ellos. Y que en fin, Señor, nos bendigas a cada uno. Si hay dentro de tu pueblo personas o hermanos enfermos, por favor, ayúdalos. Y pon tu mano de poder para que ellos se puedan aliviar y sentir mejor, y así alabarte y adorarte como usted quiere. Es a través de Jesús en quien oramos, y le damos las infinitas gracias en esta hora. Padre Celestial, y esta oración te la hacemos solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta hora, amados hermanos y amigos, vamos a comenzar a través de los cantos. Después de esta oración, los cantos que son de gratitud a nuestro Dios, que cantamos con el fondo de nuestro corazón. Así que vamos a estar entonando el número 182, un hermoso himno que se titula Señor mi Dios. Cantemos. Señor mi Dios, Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Recuerdo del amor divino que desde el cielo
cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Amén. Continuamos con ese mismo entusiasmo, porque solo nuestro Dios merece la honra y la gloria. Y hoy tenemos un tema que nos habla de la verdadera adoración a Dios, donde se conjugan nuestra voluntad, nuestro sentimiento y la verdad de nuestro Dios. Vamos a cantar el número 27. Padre, tu palabra es. Escuchemos este hermoso canto y meditando cada palabra que entonamos de este hermoso canto. 1, 2 y 3. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solar. Guíe siempre aquí mis pies y a mi pecho traiga pan. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que perenne resplandor norte y guía al mortal. Son tus dichos para mí, prenda fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti,
con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Amén. Gloria sea a nuestro Dios, que Él se merece la honra y la gloria, y que seres humanos redimidos por medio de la sangre de Jesús podamos entonarle y alabarle de himnos de gratitud. Vamos a cantar 2 estrofas del número 69. Número 69, que dice junto a la cruz. Vamos a cantar la primera y la cuarta estrofa del número 69 y el coro. Cantemos a nuestro Dios. Junto a la cruz do Jesús murió, junto a la cruz do salud pedí, y a mis maldades el perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria. Tu pecador que perdido está, hoy esta fuente ven a buscar, paz y perdón encontrar podrá. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades él perdonó, a su nombre gloria. Amén. Oraremos en esta hora, estimados hermanos y amigos, por la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, que juega un papel muy importante como cualquier acto de adoración. Así que cerramos nuestros ojos para una mejor concentración y pidámosle a Dios la guía y la dirección. Padre eterno y Dios que habitas en los corazones de cada uno de tus hijos, venimos por favor, Señor, a esta hora, a suplicarte y a pedirte, oh buen Dios, la guía, la dirección, que nos des esas palabras sabias, esas palabras contundentes y firmes, esas palabras que necesita tu pueblo, esas palabras, Señor, que tienen que ir con ese sazón, como la sal. Permite, oh buen Dios, que podamos ser edificados con esa palabra y que juntos, Señor, podamos comprender la verdadera adoración que está registrada en el Nuevo Testamento. Padre Celestial, abre nuestro entendimiento, por favor. Abre nuestra mente para que podamos comprender tu hermosa verdad. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las infinitas gracias, ahora y para siempre. Amén. Amén. Bien, mis estimados hermanos y amigos, como les comuniqué, vamos a tener en esta hora este hermoso tema que hemos titulado
la adoración según el Nuevo Testamento. Y es que la adoración, estimado amigo y hermano, es un tema dominante en la Biblia. El concepto es representado por varios términos de la Escritura. En el Nuevo Testamento hay un sinnúmero de palabras griegas, pero hay una palabra que domina a todas las demás, y es la palabra proskuneo. La palabra proskuneo significa adorar, y significa reverencia o respeto, que se hace por medio de la adoración a un ser superior. Y por supuesto que nos estamos refiriendo a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, debemos saber cómo nos vamos a acercar. Y vamos a ver a través de nuestro estudio que Dios no acepta cualquier tipo de adoración. Los hombres pueden venir a adorar, pero es de Dios quien va a decidir si acepta o no la adoración. Pero déjeme decirle algo, que todos los seres humanos queremos que Dios acepte nuestra adoración. Y no dudamos en que hay en este mundo corazones sinceros que desean que Dios oiga sus oraciones, que escuche sus plegarias, sus cantos, su alabanza. Pero va a depender si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Y es que el hombre de que fue creado, Dios lo creó para ser una persona, un ser que adorara. Traemos eso en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero para la gran pregunta, en primer lugar, ¿acepta Dios cualquier tipo de oración? Basta leer Génesis en el capítulo 4, en el versículo 4 al 5. Ahí se nos presentan dos hombres, venidos de un mismo padre y de una misma madre, Caín y Abel. Ellos vinieron para ofrecerle algo a Dios. No obstante, leemos en la Escritura que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Sin embargo, aceptó la ofrenda de Abel. Y ambos fueron a adorar. Sin embargo, uno no recibió la adoración, mientras que otro recibió la adoración. Así que desde el comienzo del universo vemos estas dos características, que los hombres adoran, pero no toda la adoración es aceptada por Dios. Y la razón por la cual Dios aceptó la ofrenda de Abel fue que él aceptó porque la hizo por fe. Y cuando se habla de fe, como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Así que tenemos que estar convencidos de que estamos oyendo lo que Dios dice en su palabra. Ahora déjeme decirle algo, que desde el principio de la raza humana, el enemigo de nuestras almas, Satanás, siempre ha deseado que el hombre se desvíe de la voluntad de Dios. Y en uno de los muchos aspectos en que Satanás desea que el hombre se desvíe de la voluntad de Dios es precisamente en la adoración. Allá en Levíticos capítulo 10, en el verso 1 al 3, ahí nos habla la Biblia de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que fueron a ofrecer a Dios ante el altar un fuego. Pero dice la Biblia que ofrecieron un fuego extraño que Dios nunca le mandó. Y salió fuego delante de la presencia de Dios y los consumió. Y Dios les dijo por medio de Moisés a Aarón, esto fue lo que Jehová dijo, todos los que se acercan a mí me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo, Aarón cayó. Y es que Dios, cuando ha estipulado algo, el hombre debe hacerlo. Más adelante vamos a ver, bajo el nuevo pacto, que hoy en día inclusive hay personas que piensan que Dios no ha estipulado la forma y la manera
y lo que desea que nosotros le adoremos. Y muchas personas han pensado que Dios va a aceptar cualquier tipo de adoración, con tal que yo tenga mi talento, que yo tenga mis habilidades. Pero no es así. Y por eso, como decía un hermano, un predicador muy famoso de la Iglesia del Señor, decía en uno de sus comentarios: ¿qué dirección lleva mi adoración? ¿Qué dirección lleva mi adoración? Mi adoración, decía él en su comentario, no debe ser horizontal. Mi adoración debe ser vertical, porque es a Dios a quien se la estoy haciendo. La adoración no debe ser ni para mí mismo, porque yo no debo ser adorado. La adoración no debe ser para mis hermanos. Hay muchas veces el hombre confunde esto. Quiere adorar al hombre, pero no, el que debe ser adorado es nuestro Dios. Y por eso nuestra adoración debe ser vertical. La compartimos con los hermanos, cantamos con nuestros hermanos, oramos con nuestros hermanos. Pero hay un norte que cada cristiano no debe perder de vista. Y es que su adoración, mi adoración, tiene un dueño, tiene un propósito, tiene un lugar. Y ese es Dios. Y ese es Dios. Por lo tanto, surge otra pregunta importante. ¿De dónde salió esa enseñanza de que a Dios se le debe adorar en espíritu y en verdad? ¿De dónde salió? Cuando estudiamos el Nuevo Testamento, nos encontramos a Jesús allá en Samaria, junto al pozo de Sicar, hablando con una mujer. Y después de Jesús hablarle del matrimonio, que por cierto estaba mal, esta mujer dijo: me parece que tú eres profeta. Y trató de desviar a Jesús de la conversación. Y le señaló un lugar donde los samaritanos adoraban, que era el monte Gerizim. Y le preguntó a Jesús en ese momento, como lo reconocía como profeta, como enviado de Dios, le dijo de la siguiente manera en Juan, que es nuestro texto, capítulo 4, el verso 20 al 24. Nuestros padres adoraron en este monte, dice el texto sagrado, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales adoradores. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Tremenda conversación nosotros podemos ver aquí, estimados hermanos. Y yo estoy seguro y espero en el Señor poder llenar ese vacío en su corazón por medio de la palabra de Dios. Este es un texto que se mira sencillo, pero déjeme decirle que cuando lo analizamos, déjeme decirle que cuando lo estudiamos detenidamente, vamos a sacar ideas como cuando se saca de un pozo aguas inagotables, aguas para abastecer no solo a un corazón, sino a muchos corazones. Y gracias a esta conversación, Jesús habló y dejó bien sentado la adoración que estaba por llegar. Hay que ir al fondo del texto. Y el fondo del texto, Jesús está hablando todavía bajo el antiguo pacto o bajo el Antiguo Testamento. Pero Jesús profetiza lo que ya estaba por llegar.
Y Jesús le dice a esta mujer, porque esta mujer consultó a Jesús para que le definiera quién tenía la razón. Los samaritanos que adoraban en el monte Gerizim, o los judíos que adoraban en el monte de Sión, en Jerusalén. Y por eso la mujer le dijo, nuestros padres adoraron en este monte. Y aquí hay una verdad. Hay muchas personas y muchos hijos que adoran de la forma que adoran, porque están siguiendo la trayectoria de sus padres. Porque sus padres lo hicieron. Y porque sus padres lo hicieron, ellos también lo hacen, sin una base sólida. Y por eso ella se refugió allá. Pero déjeme decirle que el monte Gerizim tenía su historia. Ahí fue el lugar donde Dios apareció en una ocasión a Abraham. Ahí fue el lugar donde Jacob también estuvo. Ahí fue el lugar después que cruzaron el Jordán, donde Josué bendijo al pueblo de Israel y a muchas tribus. Y por eso ellos asumieron que ese era el lugar donde se debía adorar. Pero los samaritanos solamente tenían el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley. No tenían el resto de los demás libros. Y los judíos sí tenían, no solo el Pentateuco, tenían el resto de todo el Antiguo Testamento, los 39 libros. Por eso Jesús le dijo a la mujer, mujer, créeme, ¿verdad? Porque viene la hora cuando ni en este monte de Gerizim, ni en Jerusalén, como lo dice la ley de Moisés, adoraréis al Padre. Viene el momento en que ya no será importante un lugar. Viene el momento en que Dios es el Dios que va a ser adorado en cualquier lugar, en cualquier pueblo y en cualquier nación. Y eso es lo importante. Eso era lo que el Evangelio iba a traer. Y por eso, en el verso 22, Jesús dice otra verdad muy grande. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. He aquí otra verdad enseñada por Jesús, y que yo quiero hacer una aplicación a nuestra vida. Jesús dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Déjeme decirle que al igual que la mujer samaritana, muchos adoran a Dios sin saber lo que están haciendo. Muchos adoran hoy sin saber que Dios no acepta tal adoración. Muchas personas hoy en día están adorando, pero Jesús les dice lo mismo que le dijo a la mujer samaritana. Ustedes adoran y no saben lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque muchas personas adoran por ignorancia. Los atenienses, dice Pablo, que cuando visitó en Hechos 17, mirando vuestro santuario, veis, dice el apóstol Pablo, que soy muy religioso. En Atenas había más templos, había más ídolos que personas. Por cualquier calle por donde usted iba había ídolos, pero no tenían el verdadero Dios. Y Pablo se encontró con un altar que decía al Dios no conocido. Y Pablo dijo, a ese que ustedes adoran sin conocerle, ese es el que yo predico. Muchas personas están adorando a un Dios que no conocen. Y tal vez me preguntarán, ¿por qué dice usted que no le conocen? Porque no lo han encontrado revelado en la palabra de Dios, sino en su imaginación, en su filosofía. Pero el verdadero Dios se revela a través de su Hijo y a través de su palabra. Por eso Jesús le dijo a esta mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. En otras palabras, vuestra adoración es una adoración de ignorancia. Pero Jesús no termina ahí. Jesús dice, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. Fíjese bien, Jesús da un gancho
Jesús pone 100 puntos a los judíos. Y no porque era judío, sino porque el judío contaba con la revelación de Dios. Jesús está diciendo aquí que lo importante para el judío es contar con la palabra de Dios y hacer lo que Dios dice. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los romanos, en el capítulo 3 de Romanos, hablando del judío y el gentil, Pablo hizo una pregunta. La pregunta en Romanos 3 es la siguiente: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dos preguntas. Pero la que tiene que ver con mi tema es una: ¿qué ventaja tiene el judío? Y Pablo responde en el verso 2: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tenía el judío sobre el gentil? Dice Pablo: mucho. ¿Y en qué consistía ese mucho? Le ha sido confiada la palabra de Dios. El judío tenía esta ventaja y por eso se orgullecía con los demás pueblos, porque contaba con la voz de Dios para ellos. Al igual que la iglesia del Señor hoy. Pero más adelante vamos a ver cuál es el defecto de ese pueblo y cuál es el defecto de nosotros hoy haciendo una aplicación. Y por eso Jesús dice: ustedes los samaritanos adoran lo que no saben. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ahora en el versículo 23, Jesús dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Este es otro versículo que de aquí vamos a sacar algunos aspectos doctrinales. Jesús dice, habla de algo muy importante. Jesús dice en este versículo 23 que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Fíjese bien, hagamos aquí un alto. Esta palabra, verdaderos, el calificativo que Jesús da, verdaderos adoradores. ¿Hay eso hoy en día? ¿Ha habido eso en todo momento? Jesús dijo, verdaderos adoradores. ¿Qué implica la palabra verdaderos adoradores? Bueno, la palabra verdaderos adoradores implica que hay adoradores falsos. Jesús dijo que va a llegar el momento cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Hermano, ¿te atreves tú a decir que eres un verdadero adorador? ¿No te da vergüenza de decir que tú eres un verdadero adorador de Dios? ¿O te da pena decir que tú eres un verdadero adorador de Dios? Ahora, ¿qué involucra esa palabra? Verdadero, genuino, auténtico. Jesús está hablando no de cualquier adorador. Está hablando de verdadero adorador que renuncia a todas las cosas que puede haber para poner en el centro a nuestro Dios. Y por eso Jesús llama verdaderos adoradores. Ellos van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Hay tres cosas que deseo enseñar en este versículo para que la adoración del cristiano sea verdadera.
Número 1, el objeto de nuestra adoración. ¿Quién es el objeto de nuestra adoración? Bueno, Dios. Dios es el objeto de nuestra adoración. Pero ¿qué concepto tiene usted de Dios? Y déjeme decirle, para abrir su mente, que cuando hablamos de Dios, hablamos de Dios Padre. Hablamos de Dios Hijo, porque Dios Hijo, ¿verdad?, es parte de la deidad. Colosenses capítulo 2, el versículo 9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No es adorar a una sola persona de la deidad, es adorar a las 3 personas de la deidad. Porque el Espíritu Santo es Dios también. Y lo dice en el libro de Hechos, capítulo 5, el versículo 3 al 5. El apóstol Pedro le dijo a Ananías: no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y por eso, dice el escritor, los verdaderos adoradores van a adorar a Dios. Pero ahora, ¿cómo me voy a acercar yo a Dios? ¿Qué concepto tengo yo de Dios? Y quiero poner alguna característica. Lo primero que tengo que hacer es acercarme con fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Crea que le hay. Crea que existe Dios. Porque si yo no creo en Dios, mi adoración no va a ser aceptada. Pero no solamente yo tengo que tener fe y creer en Dios, debo amar a Dios. Un gran rabino le preguntó a Jesús, un doctor de la ley le preguntó a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? Y el Señor Jesús le dijo, ¿cuál era? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando venimos a adorar a Dios, y es aquí donde nosotros como cristianos fallamos muchas veces. Es aquí donde la adoración juega un papel importante. Porque todo nuestro ser tiene que ser llevado al altar de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad y aún nuestro cuerpo. Leía de un hermano que decía, otro famoso predicador de la iglesia, que inclusive en la iglesia Satanás busca la forma de usar nuestra carne, nuestro cuerpo para distraernos. Sí, y es verdad. Aún en el templo, Satanás quiere usar nuestra parte material, distraernos, ¿verdad? Distraernos leyendo cualquier revista, atendiendo al teléfono, al celular, niños llorando, personas caminando de un lado para otro. Y trata de perturbar mi mente que está concentrada en Dios, porque Dios es mi objetivo. Y yo debo saber eso y no dejarme usar por Satanás. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Podríamos ahondar mucho más, porque Dios es 3 veces santo. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis, se dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron delante del trono y echaron sus coronas al que vive por los siglos de los siglos. Y es que Dios es un ser que nuestra mente es tan pequeña, nuestra mente es tan reducida para comprender la grandeza de nuestro Dios. Y es por eso que usted y yo, cuando vamos a adorar a Dios, nos estamos metiendo en un gran problema, porque nuestra actitud es muy importante.
Nuestra reverencia es muy importante. Nuestro respeto es muy importante. Y por eso los 3 puntos son: número 1, el objeto de nuestra oración, Dios. Pero el versículo también dice, que también lo reafirma el 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. El objeto de nuestra oración es Dios, pero ahora se pide una cualidad en la adoración. ¿Y cuál es esa cualidad? Que es nuestro segundo punto. Esa cualidad dice en espíritu. Nótese cómo debe ser nuestra adoración. Y un famoso expositor de la palabra de Dios nos dice, aquí está la diferencia entre la adoración del antiguo pacto y el nuevo pacto. Aquella era sombra, aquí está la realidad. Aquella era material, esta es espiritual. Y es verdad, nuestra adoración, dice el Señor Jesús, debe ser en espíritu. ¿Qué te ha dado Dios a ti y a mí? Bueno, nos ha dado un espíritu. Por eso cuando morimos, dice la Biblia, el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu se refiere al hombre interior. El espíritu se refiere al alma. El espíritu se refiere a aquella parte que no se puede tocar, pero que sí puede tener contacto con Dios. Y eso muchos hermanos a veces no lo meditamos. Dios es espíritu y la única forma de nosotros poder comunicarnos con Dios es de espíritu a espíritu, porque Él ha puesto un espíritu en nosotros. Y esa es la cualidad. Ahora déjeme decirle que los actos de adoración a Dios son espirituales. Por eso cuando tomamos la cena del Señor, ahí se juega un papel importante, o de justificación o de condenación. Pablo dijo que el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Y qué significa esa palabra discernir? Tiene que ver con la parte espiritual, tiene que ver con nuestros pensamientos. La cena del Señor, a pesar de tener ingredientes materiales, a pesar de tener algo físico, en nosotros debe tener una actitud espiritual. Saber que en el momento en que estamos participando de estos elementos, nuestra mente está recordando el sufrimiento de nuestro Señor. Y nuestra mente está aquel evento cuando Jesús venga por segunda vez. Y nos sentimos envueltos en ese momento tan trascendental. Lo vivimos en ese momento cada domingo. Déjeme decirle que cuando cantamos, ahí está nuestro espíritu. Pablo dijo, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No se crea, amado hermano, que cuando cantamos, el canto se queda en 4 paredes. Error. Error. Cantamos como hermanos aquí en la tierra, pero esos cantos vuelan, hermano. Esos cantos se elevan como el incienso aromático rumbo al altar de nuestro Dios. Porque le estamos cantando con el corazón. Y por eso dice la Biblia que a estos sacrificios se agrada Dios. Y cuando ofrendamos, estamos también ofreciendo algo espiritual. A pesar de que lo que damos es material, pero nuestra mente, como dijo Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Y qué es el corazón, hermano? ¿Qué es el corazón? Es la mente, es el intelecto, es los pensamientos. Entonces, participamos en la cena espiritualmente, porque nuestra mente está centrada en ese sacrificio.
ofrendamos con nuestro corazón. Y de la misma manera cantamos. Y cuando oramos, hermano, nuestro corazón está ahí. Y cuando enseñamos la palabra del Señor, somos guiados espiritualmente. Porque a la palabra de Dios se le llama la espada del Espíritu. Y este servidor que está aquí hablándoles necesita prepararse mental, moral y espiritualmente para hablarle al pueblo de Dios. Cualquiera puede hablar, pero una cosa es estar preparado. Una cosa es ser aprobado por Dios. Y por eso Jesús dijo, en la cualidad importante, una cualidad importante en la adoración, adora a Dios en espíritu. Adora a Dios en espíritu. Ahora déjeme decirle algo que vamos a ver más adelantito. Es importante adorarlo espiritualmente. Nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestra voluntad debe estar bien centrada en nuestro Dios. Pero no solo ahí. No solo ahí. Muchos grupos religiosos se van solamente a la parte espiritual. Pero una parte espiritual irreverente. Se llenan de emoción. Y por eso saltan, brincan, caen, etc. Solo la emoción. Y la emoción sin la verdad no es adoración. Ahora, les he enseñado dos cualidades o requisitos para que mi adoración sea aceptada. El objeto que es Dios y la cualidad que es el Espíritu. Pero me falta una. ¿Y cuál es esa una? Hay una norma. Hay un patrón. Y dice el Señor Jesús, los que le adoran en espíritu y en verdad. Pero esa verdad, ¿dónde está? ¿Está por las nubes? ¿Dónde está esa verdad? ¿Quién trajo esa verdad? El apóstol Juan dice en el capítulo 1 de su evangelio, en el verso 17, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La verdad de Dios nos las trajo Jesucristo. Y es más, Él es la verdad. Él mismo dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. Y esa verdad de Él encarnada, de esa verdad, envió a su Espíritu Santo para guiar a los apóstoles. Y por eso Jesús le dijo a ellos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiarlos a ustedes a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Y el Señor Jesús, orando a su Padre, le dijo lo siguiente, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De tal manera que la conclusión aquí sería que yo debo de adorar a Dios de acuerdo a lo revelado en el Nuevo Testamento, que es la verdad de Dios para nosotros hoy en día. Es la verdad. Si mi adoración no es de acuerdo al Nuevo Testamento, entonces tengo un gran problema con Dios. ¿Sabe qué dicen muchas personas religiosas? Bueno, muchas personas religiosas dicen es que no hay en el Nuevo Testamento un patrón o una norma, así que yo no creo que eso sea tan importante. Podemos adorar a Dios de cualquier manera. Error. Fíjense bien, hermanos, que en el Antiguo Testamento hay un rey que no se quiso sujetar a la voluntad de Dios y comenzó a inventar. A este rey se le conoce con el nombre de Jeroboam II. Jeroboam
preocupado porque el reino se dividió y 2 tribus fueron al sur, que fue la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, y él se queda con 10 tribus que debían sentirse orgullosos, pero tenía un problema, que el templo, que era el lugar de adorar de los judíos, quedó en la parte sur. Ahora, ¿qué hizo Jeroboam? Bueno, Jeroboam hizo también lugares de adoración, Dan y Betel. Jeroboam también sabía que la ley decía de qué tribu debían de ser tomados los sacerdotes, pero él no hizo caso. Él puso sacerdotes de otras tribus. Hizo fiestas que no eran las fiestas judías. Puso sacerdotes que no eran de la tribu correcta. ¿Verdad? Y por eso la Biblia condenó a Jeroboam y se señala en la Biblia en más de 20 pasajes que Jeroboam pecó e hizo pecar al pueblo. Y déjeme decirle que hoy en día se levantan muchos Jeroboanes inventando cosas, incluso en la iglesia del Señor. Que hermano, a mí me parece que esto está bien. Hermano, que yo creo, hermano, que yo pienso. Déjese de pensar esas cosas en la adoración. Dios ya ha dicho la forma en que Él le agrada. ¿Y cuál es la forma que le agrada? En espíritu y en verdad. Esa es la forma que le agrada. En espíritu y en verdad. Y por eso el apóstol Pablo dijo a los Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gloria a Dios nuestro Padre. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Así que nada de estar inventando. A mí me da mucha tristeza a veces ver en algunas iglesias que de pronto sale un coro de la iglesia. ¿Sabe usted dónde se inventaron los coros? En el pentecostalismo. En las iglesias de los hombres. En un coro solamente canta un grupo. La adoración a Dios debe ser de toda la iglesia. Debe ser de toda la iglesia. Incluso yo como evangelista necesito tener cuidado. Necesito tener cuidado y mucho respeto a Dios. Predico no para que los hombres me miren, no para que los hombres me alaben. Yo predico para que Dios sea alabado, para que Dios sea honrado, para poner al hombre en contacto con Dios, porque Dios debe ser el objeto de nuestra adoración. Y cada predicador debe apuntar a esa dirección. Dios debe ser el norte que te mueve de tu casa a reunirte. Que Dios debe ser el norte que te mueve a estudiar la Biblia. Que Dios debe ser el norte que te lleve hoy a participar de la cena del Señor. Que Dios debe ser el norte de que tú ofrendes hoy. Porque déjeme decirle algo. Que la pandemia del coronavirus ha aturdido a muchos cristianos. Ha aturdido a muchos cristianos. Algunos cristianos solamente se han conformado con oír al predicador predicar, pero ellos no están tomando la cena. Y en algunos casos no ofrendan. Y en otros casos no cantan. Hermano, como el plan de salvación no se pueden hacer parte del plan de salvación. Yo no puedo creer y bautizarme, pero no haberme arrepentido. En la adoración que yo hago a Dios debe ser completa. Debe ser los actos, los 5 actos de adoración. Yo debo hoy domingo cantarle a Dios. Yo debo hoy domingo orar a Dios. Yo debo hoy domingo participar de la cena. Y si es posible también, a menos que no tenga, debo ofrendar. Y Dios sabe si no tengo. Y debo hoy el domingo de oír la palabra de Dios.
Y usted va a ver cómo Dios se va a sentir y va a decir, allá en Panamá tengo hijos, allá en Centroamérica tengo hijos, allá en los Estados Unidos, en Sudamérica tengo hijos, que no me avergüenzo de llamarlos hijos. Como dice el escritor del libro de los Hebreos de los patriarcas, hablando de Abraham, Dios no se cansó de llamarlo su amigo. Pero eso es lo que Dios quiere en nosotros. ¿Y sabe cómo termina Jesús? Yo quiero terminar como termina Jesús. Porque el martes vamos a seguir hablando de la adoración. Yo quiero terminar como terminó Jesús su discurso. ¿Y sabe cómo terminó Jesús? Lea el verso 24 de Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Esta palabra necesario significa imprescindible. Esto no es opcional. Usted debe adorarlo porque es una necesidad del alma. Muchas veces sentimos el alma vacía. Nuestra alma está vacía. Nuestra alma está fría. Pero ¿sabe por qué está así? Examínate un poco, hermano. Examínate un poco, amigo. Jesús te está diciendo y es necesario esta adoración. Y tu alma va a sentirse satisfecha porque Dios no te dejó a ti para escoger. Hay personas que creen que Dios le dejó a ellos para escoger lo que ellos quieren que Dios le vaya a agradar. Mire, si Dios no nos hubiera dejado revelado en su palabra qué es lo que Él le agrada, yo no lo sabría. Pero ahora yo lo sé porque su palabra me dice qué es lo que a Él le agrada. Su palabra me dice, fruto del labio. Cuando cantas, Esteban, fruto del labio. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios me dice, ofrenda de corazón. Cuando vas a ofrendar, pon tu corazón. Cuando vas a participar de la cena, trata de discernir. Cuando vas a escuchar mi palabra, presta la atención y la reverencia. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Me gusta leer a veces el profeta Nehemías, Esdras. Cuando uno de estos siervos leía la ley en el Antiguo Testamento, podía pasar una mosca y no se escuchaba ningún ruido, porque la atención, la reverencia, el respeto estaban ahí. Porque como dijo el profeta Habacuc, delante de Jehová calle toda la tierra. Dios merece el respeto. ¿No lo crees así, hermano? Dios merece la reverencia. Y yo quiero invitarte para el día martes. Y para el día viernes seguiremos hablando de la adoración. Recuerda, la adoración que Dios acepta debe tener un objeto, Dios. Debe tener una cualidad, espíritu. Debe tener una norma, la palabra de Dios. Y debe estar representada en los 5 actos de adoración. La enseñanza, la cena del Señor, la ofrenda, la oración y los cantos. Que Dios nos siga bendiciendo en gran manera y que Dios permita que nuestro corazón sea dócil a la palabra del Señor. Cantemos un canto en esta hora para participar de la cena del Señor. Vamos a cantar ese hermoso himno 123 con alegría. Recuérdate que la emoción tiene que estar aquí, pero no solamente la emoción, la verdad. Y nuestro culto debe ser racional, es decir, de acuerdo a la razón, basado en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Himno 123. Y después estaremos participando de los elementos sagrados. Me hirió el pecado. Cantemos. 1, 2 y 3.
hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi solo, bendíjome en su amor. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Nuestro Dios debe ser alabado. No nos cansamos de alabar a nuestro Dios. Lo alabaremos aquí en la tierra. Y un día en la eternidad también lo haremos. Le estaremos sirviendo a Él día y noche, ¿verdad? O un eterno día en el cual nos vamos a gozar con Él. Vamos en estos momentos a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a recordarlo a través del pan y del fruto de la vid. Y dice en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, el verso 26, que mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. En otras palabras, Jesús estaba con vida. Él estaba diciendo, esto representa mi cuerpo. Nadie se comió un pedazo de carne del cuerpo de Jesús. Él estaba vivito, todavía no había ido a la cruz y estaba instituyendo lo que era el nuevo pacto. De tal manera que nosotros participaremos de este pan en representación de ese cuerpo que fue maltratado por nuestros pecados. Pero oremos primeramente por el pan. Bendito y buen Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos tu santo nombre. Y te pedimos, oh buen Dios, que usted bendiga este pan, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, maltratado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Bendice a cada hermano
en diferentes lugares que estará para participar de este emblema sagrado, para que lo pueda hacer con la reverencia y el respeto y la capacidad de discernir este gran y hermoso momento. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las gracias. Amén. Amado hermano, siempre como le he dicho con calma, los actos de oración necesitan hacerse bien. Necesitan hacerse sin ir apresurado. Necesitamos meditar. El texto sagrado dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús nos dice a nosotros en esta hora, esta copa representa, según el Señor Jesús, el nuevo pacto, la nueva alianza con la humanidad, con su pueblo redimido. Y en 1 Corintios aprendemos que cada vez que participamos del pan y tomamos esta copa, anunciamos la muerte hasta aquel día cuando Él venga por segunda vez. Oremos entonces por el fruto de la vid. Oh bendito Padre que estás en los cielos, en esta hora, Padre Santo, nos acercamos para pedirle que bendiga este fruto de la vid, que representa la sangre de su Hijo amado, derramada en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Bendice a mis hermanos, donde quiera que estén, para que lo puedan hacer con aquella mentalidad que nos enseña tu santa y divina palabra. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las gracias, ahora y para siempre. Amén. Hemos hablado hace un rato de que la iglesia primitiva ofrendaba. Y ofrendaba no según los hombres, ofrendaba según Dios. Porque Dios lo dice en su palabra. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Dios sabe, amado hermano y hermana, si has prosperado. Si no has prosperado, Dios también lo sabe. Y no tienes por qué abstenerte de los demás actos de adoración. Pero si el Señor te ha prosperado, entonces dale al Señor para su obra, porque Él se lo merece. Y más que todo, porque vivimos en un mundo donde tenemos necesidad. Que aunque hay pandemia, la luz siempre sigue llegando el recibo. Que aunque hay pandemia, siempre hay hermanos necesitados. Que aunque hay pandemia, siempre hay que hacer algo en el lugar de adoración a nuestro Dios. Y siempre hay que predicar su palabra. Oremos por la ofrenda. Padre de misericordia y Dios de toda bondad, oh buen Padre, venimos en esta hora para que usted bendiga las manos que han de dar. Que usted bendiga, Señor, grandemente esta ofrenda. Que a través de esta ofrenda tu nombre pueda ser glorificado. Padre Celestial, bendice los corazones. Bendice esos corazones generosos que se dan primeramente a ti, oh buen Dios.
y que a través de esta ofrenda quieren que tu nombre sea anunciado en este mundo. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las infinitas gracias ahora y para siempre. Amén. Cantemos, amados hermanos, las 2 estrofas de un hermoso himno para ser despedido en palabra de oración. Número 70. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado a lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que se ha pasado a lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca en nuestra obra cesen ya, y que se ha pasado a lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Oremos para ser despedidos de este hermoso culto de adoración a nuestro Dios. Oremos. Padre eterno, Dios de toda bondad y de toda misericordia, venimos como hijos suyos al trono de la gracia, Padre, para darle las infinitas gracias por habernos usado en esta mañana, por haber sido su instrumento. Te rogamos, Padre, que si hemos cometido alguna falta, usted nos pueda perdonar y nos pueda ayudar para que cada día, Señor, lo podamos hacer mejor. Los actos de oración. Señor, ayúdanos para que nuestra postura ante tu presencia sea una postura correcta. Bendice a mis hermanos en sus respectivos hogares, donde han estado escuchando tu palabra y participando de los actos de adoración. Te ruego, Padre Celestial, que si dentro de tu pueblo hay hermanos enfermos, que tu mano de poder sea con ellos y los puedas aliviar y ellos puedan sentirse recuperados. Bendícenos, Padre, bendice este programa, bendice las almas, las amistades, Señor, que escuchan tu palabra. Permítele que ablanden sus corazones para que así, Señor, estas almas también puedan obtener el galardón de la vida eterna. Gracias, oh buen Dios, por esta preciosa mañana que nos ha regalado, por este precioso día y por las personas que usted nos permite ver y poder, Señor, tener comunión con ellos. Padre Celestial, esta oración la hacemos en el bendito y sagrado nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga ricamente. A continuación, un breve anuncio. Me decía una hermana que a veces doy los anuncios muy rápido. Vamos a ver si lo damos con más calma. Y es para decirle que el día martes
continuaremos con el tema de la adoración. El día viernes continuaremos con el tema de la adoración, ¿verdad? Y también queremos decirle que la iglesia de Cristo está en todas nuestras provincias, de que la iglesia de Cristo proclama la verdad, que la iglesia de Cristo predica el evangelio genuino, enseñado por Cristo y por los apóstoles. Y nuestro énfasis está en lo que dice la Biblia. Por lo tanto, si usted está interesado, si usted le hemos despertado su corazón, por favor comuníquese con nosotros o comuníquese con un evangelista en el lugar de la iglesia de Cristo local, en su comunidad. Y Dios le va a bendecir y le va a ayudar a que usted llegue a ser un verdadero miembro de la iglesia de Cristo y así pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios me lo bendiga ricamente a todos.